Hola amigos, hoy vamos a analizar el capítulo número 22 del libro Lo que Varguitas no dijo de Julia Urquidi Illanes. Este capítulo comienza con la cita de un proverbio chino que dice: generalmente los laureles del éxito se secan si uno trata de descansar sobre ellos. Este capítulo comienza contándonos la señora Julia Urquidi que se encontraba en su oficina un día, una tarde, y que recibió un correo. Ella trabajaba en la Presidencia de la República como secretaria de la Presidencia. Y cuando recibió este correo era un paquete pequeño y una carta. Abrió el paquete y era el libro La tía Julia y el escribidor, con una dedicatoria de Mario Vargas Llosa, con una dedicatoria que decía: a Julia Urquidi Illanes, a quien tanto debemos yo y este libro. La señora Julia Urquidi nos cuenta que se quedó muy sorprendida al ver el paquete, el libro, pero que en ese momento no lo podía hojear, pues estaba con mucho trabajo. Junto con este paquete había una carta que era de su ex esposo, el escritor Mario Vargas Llosa, y cuando tuvo un poco de tiempo la leyó. Esta carta está en este capítulo por completo, es un poco extensa. En ella le describe el escritor cómo es que se animó a escribir esta novela, qué es lo que le inspiró, cómo se decidió a utilizar su nombre, a utilizar la experiencia de ambos con sus propios nombres y qué es lo que le animó a hacerlo y por qué no le dijo nada de eso antes. Aparte de contarle otras cosas, algunos problemas que tuvo con la publicación del libro. Y bueno, voy a citar la primera parte de esta carta. Lima, 15 de octubre de 1977. Querida Julia, te estoy enviando hoy por correo separado un ejemplar de La tía Julia y el escribidor, que como verás está dedicado a ti. Reconocerás en la novela, en los capítulos autobiográficos, muchos episodios que, con los inevitables cortes y añadidos que la memoria suele imponer a todo aquello que conserva, o mejor dicho, nos concierne muy de cerca. No he querido, no he escrito este libro por razones exhibicionistas, ni escandalosas, ni nada que se le parezca. Mi propósito inicial era contar solo la historia del autor de radioteatros que se vuelve loco. Luego, cuando ya estaba en pleno trabajo, pensé que ese contraste entre el mundo real y el mundo imaginario, que es básico en el libro, se conseguiría mucho mejor si yo mismo me introducía en la historia. Y refería a la historia real de Pedro Camacho como un testigo de ella. Así, insensiblemente fui incorporando ese material autobiográfico. En un momento dado, no se me ocurrió que justamente en mi propia vida de esos años había una especie de historia cerrada sobre sí misma, la de nuestro matrimonio. Que podía constituir un contrapunto eficaz a las historias radioteatrales, una especie de reflejo o eco en la realidad real, del tipo de sucesos que ocurrían en la realidad imaginaria de la novela, los radioteatros.
Mi intención fue alternar 10 capítulos irreales con otros 10 absolutamente verdaderos. Pero como verás, tampoco he sido absolutamente fiel, entre otras cosas porque para poder hacer coincidir ambas historias, he tenido que alterar los tiempos, modificar algunos detalles, añadir y suprimir personajes. Creo, sin embargo, que en lo esencial no he traicionado nada. Muchas veces, en estos años, mientras escribía o corregía la novela, tuve la tentación de escribirte para comunicarte lo que estaba haciendo, pedirte autorización para hacer algo que, sin duda, en cierta forma, es una profanación de la intimidad. Y a veces hasta para pedirte ayuda cuando los recursos eran inciertos. Pero no lo hice por una profunda cobardía. Pues, ¿qué hubiera hecho si tomabas a mal la idea y me pedías que no perseverara en ella? Estaba ya demasiado avanzado el libro y entusiasmado con el experimento para dar marcha atrás. En fin, espero que la lectura de esta novela, pues pese a todo se trata de una novela y no de una autobiografía, no te cause irritación ni te ofendas. Tengo la impresión, por lo demás, de que a los lectores los episodios reales les parecerán tan imaginarios y tal vez más como los otros. Te he dedicado el libro no solo porque eres el personaje más simpático de la historia, sino también como reconocimiento a lo mucho que en efecto te debo. No he olvidado que sin tu generosidad y tu ayuda probablemente nunca hubiera llegado a ser escritor. Más adelante en la carta el escritor le cuenta a la señora Julia Urquidi que también tuvo problemas con la persona que le inspiró para hacer el personaje de Pedro Camacho y que por ese motivo tuvo que hacer muchas aclaraciones a la prensa. Más adelante también le dice que le cuenta sus planes, qué es lo que está haciendo y que se va a ir de viaje que estaba por poco tiempo en Lima y que se iba a ir de viaje a Londres, a Inglaterra. Y en fin, unos cuantos detalles familiares de su vida cotidiana que eran tan solo detalles. Y se despide de ella diciéndole muchos recuerdos a Irma, Cachito, Marcelo, etc. Y para ti un abrazo fuerte con el cariño de Mario. La señora Julia Urquidi nos cuenta después de que ella se sintió sumamente intrigada, por supuesto, de qué es lo que iba a encontrar en la historia, de qué se trataba. Y cuando llegó a su casa, mostró el libro y todos estaban muy curiosos por saber qué es lo que decía, qué es lo que se contaba en el libro. Nos cuenta que se preparó, se acomodó bien y se puso a leer el libro. Y lo terminó a las 6 de la mañana, muy acongojada, muy triste. Y sobre eso nos dice lo siguiente. Muchas páginas tuve que leerlas 2 veces. No las entendía. Tenía un remolino en mi cabeza. Vi todo mi matrimonio en retrospectiva y en cámara lenta. Me hizo mucho daño y me dio mucha cólera que Mario en particular escribiera sobre nuestra íntima y adelantada noche de bodas. Pensé que eso era muy nuestro,
que nadie tenía por qué saberlo. No es que me avergonzara, ni mucho menos, no. Nada de eso. El amor no es vergüenza, pero sí es respeto a uno mismo y a lo que se amó. Muchas cosas del libro me disgustaron, pero siempre con mi estúpido silencio. No dije nada. Le escribí agradeciéndole la dedicatoria. Aún me sentía aturdida para poder reaccionar como debía hacerlo. No volví a mirar el libro hasta hace 6 meses cuando lo releí. Y con todos los antecedentes que ha habido en este lapso de tiempo, me pareció más ofensivo todavía. En mi carta le decía a Mario que se hacía cola para leerlo. No tenía por qué mentir, era lógico. Solo había un ejemplar, en Bolivia. Solo mucho tiempo después se venderían en las librerías. Pero su señora tomó esa frase como un halago, como se verá más adelante. El primero en leerlo fue mi gran amigo y consejero literario, como lo llamo, Alberto Echeverry, casado con una prima mía y a quienes quiero mucho. Ellos también me alentaron en esta guerra de papeles que se produjo, lo mismo que ahora para escribir mi vida con Mario. Estuvieron junto a mí en momentos de depresión como consecuencia de todo lo que se ha hecho, lo que se ha dicho en la prensa extranjera. El libro pasó de mano en mano. Gustó a la mayoría de las personas como libro, pero ni una estuvo de acuerdo en lo que en él se dice de mí. En cuanto a las relaciones amorosas un poco fogosas en la oscuridad de una boate, entre comillas, mi fatal seducción no llegó a tanto. Lo único que es cierto de estas escenitas es que con el amor más puro, con el amor más grande, me entregué a él la noche antes de casarnos. Ella termina el capítulo contándonos que también en Lima el padre del escritor Mario Vargas Llosa se había enfadado mucho con el libro y no le había gustado nada y había escrito una especie de circular que mandó a todos sus familiares y amigos diciéndoles su opinión sobre el libro y que esto había irritado mucho al escritor Mario Vargas Llosa. De esa forma termina ella el capítulo. Era mejor escucharla a ella misma, qué es lo que opinaba, y hay mucha gente que opina que es una exageración de ella, ¿no? Como se verá también en el siguiente capítulo, eh, donde aclara cómo reaccionaron a sus protestas. Bueno, ella dijo que le gustó el libro como libro, es decir, le pareció el libro muy bueno. No es que le gustó, eso es algo diferente, ¿no? Porque por supuesto la dejaban a ella de una forma en que ella no se veía, que no quería que la vean. Esa imagen no quería dar ella a nadie, ¿no? Y sin embargo, después también se hizo una telenovela en Colombia que fue muy popular en los años 80 en Sudamérica y era la adaptación de la novela La tía Julia y el escribidor, y tuvo mucho éxito. Y en esta telenovela, de acuerdo a la señora Julia Orquídea, yo no me acuerdo mucho de ella, pero sí era un personaje un poco más frívolo, pero ya ella nos contará en el siguiente capítulo qué es exactamente lo que no le gustó de esa telenovela, ¿no? Una persona que cuida mucho su imagen, una persona que, para empezar, es todo lo contrario a ser frívola o a ser aventurera.
todo lo contrario, ¿no? En este libro hemos aprendido de ella que ella era una mujer sumamente fiel, sumamente dulce y que amaba profundamente al escritor Mario Vargas Llosa y que hizo muchísimo por él, que le ayudó mucho. Quizás le dio el regalo más grande, ¿no? Que es la disciplina de sentarse al creer en sus sueños, sentarse a trabajar todos los días escribiendo un libro y no dormirse en sus laureles, como dice la cita, ¿no? Sino seguir haciéndolo, seguir trabajando. Y, en fin, es esto todo lo que puedo decir del libro, mejor dicho, de este capítulo. En el siguiente audio vamos a analizar el último capítulo y por ahora, muchas gracias por escuchar y me despido hasta el próximo audio. Gracias.